habla, oh Dios, y yo escucharé. Quiero recibir tu palabra fiel. Si pueden ir buscando en sus Biblias, Juan capítulo 5, desde el versículo 19, vamos a leer hasta el 29 hoy. Y una de las cosas que venimos viendo en el Evangelio de Juan es el propósito, y siempre lo reiteramos y lo remarcamos, porque el propósito del libro, el cual se encuentra en el capítulo 20, versículo 31, es una línea que se va trazando alrededor de todo el libro del Evangelio de Juan, ¿sí? Y siempre tenemos que tener en mente este propósito que el autor tenía, porque es sumamente importante para que nosotros podamos entender y comprender el mensaje central del Evangelio de Juan, ¿sí? Y hoy vemos en el mundo y cuando hablamos con las personas o cuando vemos la televisión a veces, que la gente habla acerca de Jesús. La gente a veces habla acerca de Jesús y hablan de Él como si Él fue un gran profeta. Otros dicen que Jesús fue un gran predicador. Otros ya dicen que Jesús fue solamente un revolucionario, uno que iba en contra del sistema gobernante en su época. Otros dicen que Jesús vino para hacer una revolución moral y mostrarnos a nosotros cómo debe vivir el ser humano, ¿sí? Todas estas conjeturas acerca de Jesús están basadas quizás en los pensamientos que las personas tienen, o quizás en lo que ciertos estudiosos a lo largo de la historia han podido sacar, ciertas conclusiones que otros estudiosos a lo largo de la historia han podido sacar acerca de quién es Jesús. Pero si vamos al mensaje central y queremos saber quién es Jesús realmente, tenemos que ver qué es lo que Él dijo acerca de sí mismo. Eso es fundamental. Y la mayoría de estas conjeturas que se sacan acerca de Jesús no tienen en cuenta lo que Él dijo acerca de sí mismo. Es por eso que en el pasaje que vamos a leer hoy, el Señor mismo hace una de las declaraciones más importantes acerca de Él mismo. Vamos a leer Juan capítulo 5, desde el versículo 19 al 29. Dice la palabra del Señor: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que viere hacer al Padre. Porque todo lo que Él hace, esto también hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de manera que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. Porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me ha enviado tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio el poder de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron bien saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron mal a la resurrección de condenación. El domingo pasado habíamos leído el versículo 18, entre los otros en los que se compartió la predicación, y el versículo 18 es como una especie de introducción a las palabras que el Señor va a decir o que leímos recién.
Fíjense lo que el texto dice, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Eso dice el versículo 18. Jesús, al decir que Dios era su Padre, se hacía igual a Dios. Los fariseos entendieron el mensaje que Jesús estaba transmitiendo y lo entendieron bien. Jesús se hacía igual a Dios. Jesús estaba afirmando ser igual a Dios en su propia naturaleza divina. Él mismo estaba afirmando: yo soy igual al Padre. Eso es lo que él estaba diciendo. Jesús afirmó claramente, tanto en este texto como en muchos otros, ser Dios. Imagínense lo escandaloso que era eso. Imagínense que un hijo de un carpintero, como ellos lo conocían, diga: yo soy igual a Dios. Imagínense. Y vamos a ir viendo algunos puntos en los que el Señor Jesucristo destaca y demuestra sus atributos, que Él tiene los mismos atributos que el Padre, que Él es Dios, y Él es tan Dios como es el Padre, y que Él es la segunda persona de la Trinidad. Y vamos a ver cómo el Señor Jesús es igual a Dios en lo que hace, es decir, en sus obras. Vamos a ver cómo el Señor muestra que es igual a Dios en soberanía, poder, juicio y en honor que Él recibe. Vamos a ver también cómo el Señor es la resurrección y la vida, así como lo es el Padre. Vamos a ver estos tres puntos principales en el texto. Y como les decía recién, el hecho de decir que hacerse igual a Dios, de que el Señor Jesucristo se haga igual a Dios, que un simple hombre afirme ser igual a Dios, era el peor acto de blasfemia, por decirlo así, y era lo más escandaloso para los judíos en esa época. Y aquí tenemos que tener en cuenta que si ellos hubieran malinterpretado, recuerden el versículo 18, ellos dicen: Él se hacía igual a Dios. Y si ellos hubieran malinterpretado el mensaje que Jesús hubiera querido dar, Jesús hubiera encargado claramente de decirle: no, yo no soy como Dios. Ustedes están entendiendo mal. Pero el Señor no hizo eso. El Señor afirmó claramente que Él era como Dios. Si Jesús no era Dios, Él no habría dejado lugar para malas interpretaciones. El Señor se hubiera encargado de explicarle: ustedes están entendiendo que yo soy como Dios, pero no es así. El Señor nunca les dijo eso. El Señor no hubiera dejado lugar para las malas interpretaciones y habría dicho claramente que Él no era Dios. Habría dicho claramente que Él no era un ser divino. Sin embargo, el Señor les responde con su clásica afirmación divina, que en el original es amén, amén, que en nuestras Biblias está traducido como de cierto os digo. Es una afirmación que el Señor se encarga de decir: en verdad esto es así como se los estoy diciendo. El Señor les aseguró solemnemente a los que estaban escuchando, en los términos más claros posibles, que lo que Él había dicho era verdadero y que lo que ellos estaban pensando acerca de Él era así. Él era como el Padre. Él es como el Padre. No tenemos que olvidarnos del contexto en el que el Señor dice esto, que Él está defendiendo frente a los fariseos y a sus acusadores el acto de sanidad que Él hizo en el día de reposo, y Él enlaza en este texto que el trabajo que Él hace es el mismo trabajo que el Padre está haciendo. No puede hacer el Hijo nada por sí mismo, sino lo que viere hacer al Padre, dice el texto. Él siempre actuaba en armonía con la voluntad del Padre, y no solo en armonía, sino en subordinación a la voluntad del Padre, porque todo, dice el texto, todo lo que el Padre hace, el Hijo hace igualmente. Aquí vemos con claridad que solo alguien que es igual al Padre, en esencia, puede hacer lo que el Padre hace. Solamente alguien que es igual al Padre en esencia puede hacer lo que el Padre hace. Y Jesús está implícitamente afirmando su divinidad en este texto.
Él está afirmando ser tan Dios como lo es el Padre. Ver actuar a Jesús es ver actuar a Dios mismo. Juan también relata en el capítulo 12, 45 y dice lo siguiente, que el Señor Jesús dijo: y el que me ve, ve al que me envió. Ustedes quieren, en simples palabras, ¿ustedes quieren saber cómo es el Padre? Mírenme a mí. Eso es lo que Jesús está afirmando. Eso es lo que Jesús está diciendo. En el versículo 20 de nuestro texto, el Señor describe la unidad que Él tiene con el Padre como una unidad de amor. Dice: el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que hace. Y la palabra que se usa acá para amor, en el original, ustedes sabrán que hay dos palabras que se usan en el original para la palabra amor, que es amor ágape o agapeo, y el amor filos, que es el último, es el que más se describe se usa para describir el amor humano, ¿sí? El amor ágape es el amor que el Padre tiene, es un amor que tiene que ver con la voluntad. El otro es un amor más ligado a lo sentimental y a un sentimiento profundo y un afecto cálido. Este texto usa la palabra filios, usa la palabra no ágape, sino filios. Describe el amor y esa unidad que hay de un sentimiento profundo y entrañable que el Padre tiene por el Hijo. Es el único texto en el Nuevo Testamento que se refiere al amor del Padre hacia el Hijo con esta palabra. No es un amor, es un amor de un sentimiento profundo y el afecto que siente un padre por su hijo. Es la única vez en el Nuevo Testamento que se usa esta palabra para referirse a este tipo de amor del Padre con el Hijo. Y el tiempo verbal en el que está esta palabra indica un amor que conoce todo, que es eternamente ininterrumpido y que no tiene ningún lugar para la ignorancia. Es un amor que conoce absolutamente todo del Hijo. Esta es la unidad que existe entre el Padre y el Hijo. Es un amor que todo lo conoce, es un amor que no tiene espacio para la ignorancia, es decir, que no hay absolutamente nada que el Padre no conozca acerca del Hijo y viceversa. Es un amor completo, es un amor eterno. Es imposible que Jesús no hubiera sido consciente de la voluntad de Dios en el sábado, ¿sí? Los fariseos lo acusaban de haber sanado a este hombre en sábado y decían: nuestro Padre nos permite que se hagan estas cosas en sábado. Y Jesús niega rotundamente eso, ¿sí? Porque Jesús conocía perfectamente la voluntad de Dios con respecto a este mandamiento. Y sabemos que lo que estaban enseñando los fariseos eran algo que ellos habían agregado a este mandamiento. Era simplemente doctrina de hombres lo que ellos enseñaban, que nada tenía que ver con la voluntad de Dios. Jesús es igual a Dios en sus obras. Él hace las mismas obras que el Padre. Jesús también es igual a Dios en soberanía, poder, juicio y honra. Esto lo vemos en los versículos 21 al 23. Y fíjense que el Señor en el versículo 21 afirma su poder para levantar a los muertos. Su poder para levantar a los muertos. Y no solo ese poder para levantar a los muertos, sino también que Él dice que levanta de entre los muertos a los que Él quiere. Está marcando claramente su poder y su soberanía. La Biblia enseña claramente que el único que tiene poder para levantar a los muertos es Dios. Y en el Antiguo Testamento se registran varios casos, varios milagros de que personas resucitaron de entre los muertos. Dos ejemplos los tenemos en el libro de Primera y Segunda de Reyes. Y cuando Elías, el primer ejemplo lo vemos en el capítulo 17, cuando Elías ora para que Dios reviva al hijo de la viuda de Sarepta, que era el lugar donde él se estaba hospedando en ese momento, y el hijo de esta viuda tenía una enfermedad y muere. Entonces, cuando Elías ora, este niño resucita. Y algo similar sucede con Eliseo,
este otro profeta, que él también revive al hijo de una mujer sunamita, ahí en Segunda de Reyes capítulo 4, del 32 al 37 pueden ver esa historia. Pero claramente el único que tenía el poder para levantar a las personas de entre los muertos era Dios. Nadie más puede hacer eso. Y Jesús tiene ese mismo poder que el Padre, y Él puede dar vida a los muertos. Otra vez, otra afirmación clara de que Él es Dios, de que Él es un ser divino, de que Él es tan Dios como el Padre. El Padre puede levantar a los muertos. Yo también puedo levantar a los muertos. Y mucho más que esto, Jesús puede dar vida espiritual a aquellos que están muertos espiritualmente. Cosa que también el Padre puede hacer y que lo declara claramente en el Antiguo Testamento. Así como el Padre puede dar vida al pecador que está muerto en sus delitos y pecados, Jesús puede dar vida al pecador que está muerto en sus delitos y pecados. Así como el Padre es fuente de vida, Jesús también es fuente de vida. ¿Quién es el que escoge a quién dar vida? Dios mismo. Así también el Hijo escoge en perfecto acuerdo con el Padre a quien Él quiere dar vida. Todos los que el Padre eligió entregar al Hijo antes de la fundación del mundo van a llegar a Él y Él no los va a rechazar. Esto lo vemos allí en el capítulo 6, versículo 37. Todo el que a mí viene, yo no le echo fuera, dice el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es soberano y el Señor Jesucristo tiene el poder de levantar de entre los muertos a las personas. Lo vamos a ver más adelante en el capítulo 11 cuando el Señor resucita a Lázaro. Esto es un poder solamente divino. No hay otra criatura, no hay una criatura, mejor dicho, porque el Señor Jesucristo no es una criatura, no es un ser creado, sino que es Dios eterno. Pero ninguna criatura puede hacer este tipo de obras. Solamente Dios. Versículo 22. Ya que Jesús es igual al Padre en esencia, en obras y en poder, en soberanía, Él también tiene el poder de juzgar. El Padre dio a Jesucristo el poder de juzgar. Y es claro que tanto la voluntad del Padre como la voluntad del Hijo están en una armonía perfecta, como demostramos recién. Y es por eso que los juicios que el Hijo hace son los mismos que el Padre hace. Jesús ya dijo anteriormente que el propósito de su primera venida no era juzgar, sino salvar. Pero el juicio es un resultado final y obvio para los que rechazan al Hijo de Dios. Cuando Pablo predica en Atenas, y en Hechos 17, se los leo en el versículo 30, dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto, versículo 31, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Aquí el apóstol Pablo está diciendo que ese juicio, ese poder de juzgar, ha sido dado a Cristo, ha sido dado al Hijo. Este día de juicio será en el que el Señor Jesús dirá a los que lo rechazaron: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, como dice Mateo, capítulo 7, versículo 23. Y es natural que quienes son iguales en esencia, en obras, en soberanía, en poder y en juicio, sean dignos de recibir el mismo honor y la misma honra, como dice el versículo 23. Cuando Jesús es honrado, el Padre es honrado. Los fariseos se jactaban de honrar a Dios, pero ellos rechazaban a Cristo. Había algo que no encajaba, y eso es lo que el Señor le estaba declarando en este texto. El Señor les hace ver que si ellos realmente adoran al Dios verdadero, van a recibir al que envió, es decir, a Él mismo, a Cristo mismo. Y con esta afirmación Jesús les está diciendo a ellos que el Dios al que ellos decían conocer y honrar no era el Dios de la Biblia. Ellos no adoraban
al Dios verdadero, aunque ellos creían que era así. Donald Carson, un comentarista, dice lo siguiente: o Juan estaba supremamente engañado y debe tachársele de tonto, o su testimonio es verdadero y a Jesús se le deben los honores que solo a Dios le corresponden. No hay punto medio aquí. Leo de vuelta lo que Carson dice: o Juan estaba supremamente engañado y debe tachársele de tonto, o su testimonio es verdadero y a Jesús se le deben los honores que solo a Dios le corresponden. No hay un punto medio. O Jesús es Dios, o Jesús era un loco que andaba diciendo cosas raras por ahí. Nadie es digno de honra y adoración sino solamente Dios. Las Escrituras se encargan de decir esto una y otra vez a lo largo del Antiguo y del Nuevo Testamento. Nadie es digno de honra y adoración sino solamente Dios. Y es por eso que el hecho de que se le deba al Hijo el mismo honor que al Padre pone a Jesús en la posición de una deidad y de Dios mismo, claramente. Jesús es Dios. Él se estaba haciendo igual al Padre con esta declaración de decir: el que honra al Hijo, honra al Padre. El Padre ordenó además que el Hijo sea honrado y que sea adorado. Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11, este pasaje que conocemos mayormente, todos, dice lo siguiente: por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo a Cristo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Nadie puede tener otro título, nadie puede tener el título de Señor sin ser Dios. Jesucristo es el Señor. Por último, el Señor habla de que Él mismo es la resurrección y la vida, ya en los versículos 24 al 29. Y en el versículo 24 el Señor identifica a quienes reciben la vida eterna como quienes oyen su palabra. Él dice: el que oye mi palabra, el que oye mi mensaje, el que oye lo que yo estoy diciendo y lo que yo estoy predicando y cree, tiene vida eterna. Y es una afirmación que nos confronta a todos y nos fuerza a todos a tomar una decisión en favor o en contra de Cristo. O le creemos o no le creemos. No hay terreno neutro aquí. Jesús dijo: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. No hay punto medio. Yo no puedo ser neutral en cuanto a lo que Jesús decía hacer. Uno no puede pararse simplemente en el medio de dos posiciones y decir: no, yo me abstengo. El Señor dice que el que hace eso está en contra de él. No hay punto medio aquí. O crees o no crees. Quienes lo aceptan al Señor Jesucristo por lo que Él es decir, Dios encarnado en carne humana, se van a salvar sus pecados por medio de Él. Pero quienes creen que Él es algo diferente a lo que Él dice ser, un día enfrentarán el juicio del Señor. Repito esto: quienes aceptan a Cristo, quienes creen en el Señor Jesucristo por lo que Él realmente es decir, Dios encarnado en carne humana, se van a salvar de sus pecados por medio de Él. Pero quienes crean que Él es algo distinto a quien en realidad Él es, un día van a enfrentar su juicio. No hay punto neutral, hermanos, y esto tampoco nos deja lugar a armar un Jesús en base a lo que yo pienso. Como les decía en la introducción, no hay un punto neutral. Hay mucha gente, hermanos, y yo les aseguro que ustedes van a salir a la calle y le preguntan a las personas quién es Jesús, que de paso puede ser un buen punto para comenzar a evangelizar a alguien. ¿Qué pensaban acerca de Jesús? Y todos van a decir que en cierta manera tienen un cierto respeto a la persona de Jesús, porque se sabe históricamente que el Señor Jesucristo caminó entre nosotros, vivió, existió, está comprobado históricamente que eso fue así, y todos tienen cierto respeto.
y van a encontrar distintas afirmaciones acerca de Jesús. Hace unos días escuchaba a un conocido músico de la farándula cristiana, por decirlo así, y él hacía ciertas afirmaciones acerca de Jesús que no coincidían con el Jesús de la Biblia. Y debemos estar seguros de que conocemos al Cristo que la Biblia nos dice. Y no podemos sacar conclusiones aparte de lo que las Escrituras nos presentan acerca de Cristo. Y este es un buen inicio. Ver qué es lo que Jesús dijo acerca de Él. ¿Qué mejor testimonio de alguien? ¿Y cómo podemos saber cómo es una persona? ¿Qué mejor fuente que podemos tener de cómo es alguien, de lo que Él dice de sí mismo? El Señor en este texto habló de quién es Él. Y a veces yo escucho argumentos y las personas preguntan, ¿por qué es tan importante creer que Jesús es Dios? Porque si yo no creo que Jesús es Dios, estoy negando algo que Él dijo ser de sí mismo. Claramente como eso. Y una persona que no cree en la divinidad completa del Señor Jesucristo está muerto en sus delitos y pecados. No se puede creer al Evangelio si no se cree en el Cristo completo de la Biblia revelado tal cual Él es. Es por eso que Juan hace tanta insistencia, hermanos, en este mensaje. Y es por eso que el propósito del libro es que crean que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y si es el Hijo de Dios, es Dios. Es sumamente importante. Y no es algo secundario, no es algo que yo puedo pasar por alto. Y es por eso que no podemos llamar religiones cristianas aquellas que niegan la deidad de Cristo, como ser testigos de Jehová, mormones, etcétera, y todos los que puedan dar, unitarios y demás. No son cristianos. Al negar que Jesucristo es Dios, están negando el cristianismo, están negando lo que Jesús mismo dijo acerca de Él. Ellos están creyendo en un Cristo que no es el Cristo revelado, bíblico. Por lo tanto, ellos están en sus delitos y pecados. No podemos simplemente decir, ellos creen en Jesús a su manera. Por más buenas obras que tengan, hermanos. Por más que sean moralmente mejor que nosotros. Si ellos no creen en el Cristo de la Biblia, no creen al Evangelio y no creen en la revelación dada por el Señor Jesucristo. Desde los versículos 25 al 29, el Señor comienza a hablar de los acontecimientos futuros y especialmente acerca de la resurrección. Y a veces la gente se pregunta si alguien puede volver a vivir después de la muerte. La Biblia responde claramente a esto con un sí. La Biblia habla muchísimo acerca de la resurrección. Y todas las personas, la Biblia nos enseña claramente que todas las personas, tanto creyentes como incrédulos, van a vivir para siempre. Tanto creyentes como incrédulos van a vivir para siempre. Y tanto creyentes como incrédulos van a resucitar un día. Sí, me escucharon bien. No solo los creyentes van a resucitar. La Biblia enseña claramente que los que no creyeron también van a resucitar. Todos vivirán para siempre, consciente e individualmente. El hombre es un ser que desde que nace no muere su alma. Y hay dos aspectos de esta resurrección para el creyente. Y acá voy a hablar de los creyentes. La resurrección de los creyentes, de los que han creído en el Señor Jesucristo, es una resurrección primero espiritual. ¿Sí? El Señor habla de esta resurrección espiritual, de resucitar, de estar muerto en nuestros delitos y pecados. Y también va a haber una resurrección física. Hay una resurrección espiritual que todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo ya hemos resucitado espiritualmente, pero también hay una resurrección física. En lo espiritual, los cristianos resucitan cuando Dios imparte la salvación a sus almas previamente muertas en sus delitos y pecados, como dice
Efesios. Efesios 2:1 dice, aunque estaban muertos en sus delitos y pecados, y cuando resucitamos espiritualmente, disfrutamos la vida nueva en Cristo. Esto es lo que conocemos como el nuevo nacimiento, que el Señor Jesucristo ya lo hemos visto cuando lo habla con Nicodemo en el capítulo 3 de Juan. O sea, es necesario nacer de nuevo. Cuando el Señor le está diciendo que le es necesario nacer de lo alto, nacer de arriba, está hablando de esa primera resurrección, de la resurrección espiritual que el creyente tiene. Pero también va a haber una resurrección física en el futuro. Los creyentes confiamos que aun cuando a la larga nuestros cuerpos terrenales se debilitarán, nos vamos poniendo viejos, nuestro cuerpo se arruga, nuestros órganos se debilitan, hasta que partimos de esta tierra. Pero va a haber un día en el que la resurrección de nuestros cuerpos va a suceder. Y vamos a resucitar en un cuerpo que va a durar para siempre. Vamos a resucitar en un cuerpo glorificado, como nos enseñan las Escrituras. Vamos a resucitar los creyentes, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, en un cuerpo transformado. Filipenses 3:21 dice, cuando el Señor Jesucristo transforme el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nuestros cuerpos serán transformados un día, cuando el Señor venga en su gloria. Eso con respecto a los creyentes. Pero la Biblia también nos enseña que los incrédulos, es decir, los que no han creído en el Señor Jesucristo, los que se murieron en sus delitos y pecados, los que nunca creyeron en el Señor, también van a resucitar físicamente. Pero como ellos nunca experimentaron la primera resurrección, la resurrección espiritual, ellos van a resucitar para enfrentar su sentencia final ante el trono de Dios. De acuerdo con su condenación, la resurrección eterna de sus cuerpos va a adecuarse al castigo eterno en el lago de fuego, como lo menciona claramente Apocalipsis capítulo 20, del 11 al 15. Los incrédulos van a resucitar para condenación y para ser juzgados, así como el Señor Jesucristo muestra en este texto que Él tiene el poder para juzgar. Ustedes se pueden hacer la pregunta, ¿qué dice la Biblia? ¿Dónde están los creyentes ahora, los que murieron, los creyentes ahora? ¿Y dónde están los incrédulos que murieron ahora? Esa es una muy buena pregunta porque la Biblia lo responde claramente. Hablando de los creyentes que murieron, sus almas están en la presencia de Dios mismo ahora, disfrutando de la comunión con el Señor Jesucristo, pero solamente sus almas, sus cuerpos están en el cajón. Y ellos están esperando en lo que se llama teológicamente, ellos están en el estado de intermedio, esperando la resurrección física de su cuerpo en un cuerpo glorificado para pasar la eternidad con el Señor. Pero ellos están ahora en la presencia del Señor, ellos están disfrutando de la comunión con Cristo, aunque en un estado que no va a ser su estado final, porque sus cuerpos todavía no han sido resucitados y glorificados. ¿Y qué de los incrédulos? Bueno, la Biblia también nos habla claramente de eso. Los incrédulos están en lo que la Biblia llama el lugar de los muertos o el Hades, a veces se refiere. Los incrédulos ahora están atormentados en los castigos del infierno, pero no es su estado final tampoco, porque sus cuerpos no han sido resucitados. Pero ellos están ahora en el infierno, ellos están sufriendo los tormentos. Y la palabra habla claramente en el ejemplo, ¿se acuerdan de la parábola del rico y Lázaro? ¿Sí? Que Lázaro resucitó, dice, estaba en el seno de Abraham, disfrutando la comunión con Dios. ¿Y dónde estaba el rico? En el lugar de los muertos. ¿Disfrutando qué? Disfrutando entre comillas. ¿Sí? Disfrutando nada, siendo atormentado. Dice que hasta quería que le pase una gota de agua para poder refrescar su lengua. Las almas de los que han muerto ahora sin Cristo están siendo atormentados y castigados.
por sus pecados. Eso la Biblia lo enseña claramente. Pero va a haber un día en que ellos van a resucitar para ser juzgados eternamente y ser echados, como dice Apocalipsis capítulo 20, al lago de fuego, a donde van a pasar la eternidad. Ellos también están en un estado intermedio ahora. Y el versículo 25 de nuestro texto se refiere claramente a la primera resurrección, es decir, a la resurrección espiritual. El versículo 25 nos habla claramente de que el Hijo tiene el poder para resucitar a los muertos y para dar vida a los muertos espirituales, a los que están muertos en sus delitos y pecados. Y fíjense, yo quiero que me acompañen a Apocalipsis capítulo 20 y vamos a ver qué preciosos paralelos que tiene Apocalipsis 20 con este pasaje y con lo que el Señor dice aquí. Y qué revelador es. Vamos a leer primero de vuelta los versículos 24 y 25 de Juan. Dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Versículo 25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Tengamos en mente este pasaje. Y vamos ahora a Apocalipsis 20, del 4 al 6. Dice, Juan también es el autor de Apocalipsis, ¿sí? El apóstol Juan, y dice lo siguiente: y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Y fíjense lo que dice ahí: esta es la primera resurrección. En perfecta consonancia con lo que está hablando Juan también en el capítulo 5 de nuestro texto, 24 y 25. Esta es la primera resurrección. Versículo 6 de Apocalipsis 20. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la resurrección espiritual. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto. La segunda muerte, es decir, la muerte en el lago de fuego, no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Ven el paralelo claro que hay entre estos dos textos? El Señor está hablando de la primera resurrección, es decir, la resurrección espiritual. Y Apocalipsis también está hablando de la resurrección espiritual. Vamos ahora a ver el versículo 28 y 29 de Juan. Y tengan abierto ahí Apocalipsis 20, no lo cierren. Versículo 28 y 29 dice el Señor Jesucristo: no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron bien saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron mal a la resurrección de condenación. Fíjense lo que dice Apocalipsis 20, del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fíjense lo que dice ahí: y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. ¿Les resulta familiar con el texto de Juan? El Señor Jesucristo dice exactamente lo mismo. Versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Otra vez, está hablando claramente Apocalipsis de la resurrección física. Está hablando de la resurrección física. Versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este juicio del que habla el Señor Jesucristo
en el Evangelio de Juan. Es el mismo juicio del que está hablando Juan en Apocalipsis. Pero fíjense que ni el cuarto evangelio, es decir, el evangelio de Juan, ni el Apocalipsis enseñan que entre la resurrección física de los creyentes y la resurrección física de los no creyentes haya un periodo de 1000 años, como dicen nuestros hermanos dispensacionalistas. No enseña eso, no van a encontrar ustedes en el cuarto evangelio ni en Apocalipsis. No hay un periodo. Nuestros hermanos dispensacionales dicen que hay un momento en el que van a resucitar los creyentes y van a reinar en el milenio con Cristo. Y después de eso van a resucitar los incrédulos y van a ser juzgados. Ellos dicen eso. Pero como vemos en nuestro texto, no dice que van a resucitar primero los creyentes, va a pasar un tiempo y después van a resucitar los incrédulos. No, el Apocalipsis está hablando de un periodo continuo en el que va a haber una resurrección física y todos van a ser resucitados y vendrá el juicio. Nosotros creemos que este periodo de 1000 años del que habla Apocalipsis 20 es esta era corriente, es un número simbólico. Nuestros hermanos dispensacionalistas dicen que va a ser, cuando el Señor venga, va a haber un periodo de 1000 años en la tierra. Nosotros no creemos que sea así. Nosotros creemos que esos 1000 años de los que habla Apocalipsis es la era corriente desde que vino el Señor Jesucristo hasta su segunda venida. Eso es lo que creemos nosotros. Nosotros estamos en el milenio ahora. Este es el milenio para nosotros. Viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán, dice el Señor Jesucristo en Juan. Y Apocalipsis dice: y vi a los muertos grandes y pequeños, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Claramente está hablando de la resurrección física también Apocalipsis. Todo habla de algo general, algo que ocurre en el mismo periodo de tiempo. Tantos creyentes como incrédulos van a ser resucitados. Los incrédulos serán juzgados y echados al lago de fuego, y los creyentes estarán en la gloria eterna con el Señor. En cuanto al tiempo, no existe una resurrección física universal. No existe, sino una resurrección física universal. Hay una resurrección física en la que creyentes e incrédulos van a resucitar. Pero en cuanto a la naturaleza de esas dos resurrecciones, al carácter, por decirlo, de esas dos resurrecciones físicas, obviamente hay diferencias. Porque los creyentes van a ser resucitados para vida y los incrédulos van a ser resucitados para condenación. Ahí sí hay una diferencia. Los creyentes resucitarán para reinar toda la eternidad con Cristo en cuerpo y alma. Anteriormente y ahora ellos están reinando con Cristo en alma solamente. Y los incrédulos serán arrojados al lago de fuego. ¿Se entiende? Esa es la resurrección física. Versículo 21 dice: el Hijo puede dar vida porque como el Padre, Él tiene vida en sí mismo. Y nadie puede dar, hermanos, aquello de lo que no tiene, de lo que carece. Ningún ser humano puede generar vida eterna en sí, ni impartir vida eterna a los demás. Solamente el poseedor y el dador de la vida puede dar vida. Solamente Cristo, solamente Dios puede dar vida y concede la vida a quien Él quiere por medio del Hijo. La resurrección final va a llevar a los creyentes a las glorias y las alegrías de la vida eterna, y a los incrédulos a los sufrimientos interminables de la condenación final. Esto lo declaran enfáticamente las Escrituras. Y cuando Jesús caracteriza a los creyentes como los que hicieron lo bueno y a los incrédulos como los que hicieron lo malo, no está enseñando bajo ningún punto de vista que la salvación es por obras. Jesús enseñó claramente a lo largo de su ministerio que la salvación es la obra de Dios, es decir, que las personas crean en el que Dios ha enviado.
Esa es la salvación. Las buenas obras son simplemente la evidencia de que en una persona hay salvación. Jesús las llamó muchísimas veces fruto, por ejemplo en Lucas capítulo 6. Y el resultado de creer en el Hijo es hacer lo bueno, evidentemente. El que cree tendrá frutos, el que cree tendrá buenas obras. Pero quienes rechazan al Hijo van a estar caracterizados claramente por sus malas obras. Y es por eso que el texto habla de que el Señor va a juzgar con respecto a las obras. Porque evidentemente son el fruto de lo que hay en el corazón. Y aunque las obras no salvan, las obras proveen la base para el juicio divino. Las obras proveen la base para el juicio divino. Y la Biblia enseña que Dios juzga a las personas con base en sus obras. Y ustedes van a encontrar muchísimos textos en las Escrituras. Salmos 62, Jeremías 17, Mateo 16, Gálatas 6, Apocalipsis 20, como este pasaje que leímos recién, Apocalipsis 22. ¿Por qué el Señor juzga con respecto a las obras? Precisamente porque las obras manifiestan la condición del corazón de la persona. Las obras son la base para el juicio divino. Entonces Jesús dijo también allí en Mateo 12:34, de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Más adelante en el Evangelio de Mateo también dice, pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. También el Señor dijo, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Las obras son la base para el juicio divino. Las buenas obras revelan la presencia o la ausencia de salvación en una persona, pero no producen salvación. ¿Se entiende la diferencia? Las buenas obras revelan la presencia o ausencia de salvación, pero no producen salvación. Las obras son el efecto de la salvación, no son la causa de la salvación. Las obras son la consecuencia de la salvación, no la causa de la salvación. Hemos visto cómo Jesús es igual a Dios en todas estas cosas. Es igual a Dios en juicio, es igual a Dios en soberanía, es igual a Dios en poder, es igual a Dios en dar vida a los que Él quiere, es igual a Dios en que tiene en sí mismo el poder de la vida y de la muerte. El Señor mismo aclara su testimonio acerca de estas cosas y Él demuestra con hechos que Él es Dios. Que Él es Dios. El Señor presenta las pruebas evidentes de su deidad y de su relación filial con el Padre. Y ya hemos visto que en el contexto de nuestro texto, Él hace esto en relación al odio y al rechazo que tenían los judíos por Él. Y está claro que Jesucristo es Dios y que Él es la imagen del Dios invisible, como dice el apóstol Pablo. Y todo aquel que rechaza a Jesús, rechaza también al Padre. Todo aquel que rechaza a Jesús, rechaza también al Padre. Todo aquel que diga que ama al Padre, pero aborrece a Jesús, en realidad aborrece al Padre. En realidad odia al Padre. Y evidentemente esto también se da a la inversa. ¿Sí? Muchos dicen que Jesús no tiene nada que ver con el Dios del Antiguo Testamento. Esto es lo mismo que hacer lo que hacían los fariseos, pero al revés. Yo me quedo con Jesús, pero no. El Dios del Antiguo Testamento era un Dios malo, Dios muy distinto a lo que es Jesús, que es puro amor. Eso es una falacia, es una mentira. Jesús deja en clara su deidad y reconocer y entender la deidad de Cristo es una verdad, es reconocer y entender una verdad y una realidad bíblica fundamental. Y al no reconocer a Jesús de la Biblia como quien verdaderamente es y como lo que Él dijo que es un error que lleva
necesariamente a la condenación. Es un error que lleva necesariamente a la condenación. Y el Evangelio de Juan remarca estas verdades a lo largo de todo el libro. Y su propósito es que podamos conocer a Jesús como el verdadero y eterno Hijo de Dios. Está sentando las bases para la salvación. Debemos entender que el propósito del Evangelio de Juan es este. Y vamos a encontrar pasajes como este a lo largo de todo el Evangelio, donde se destaca claramente la deidad de Cristo. Ya lo hizo en el capítulo 1, ya lo hizo en el capítulo 2, y ya lo viene demostrando a lo largo de todo lo que vamos a hacer. El propósito del libro lo vamos a ver en cada pasaje que toquemos. Y no por nada la palabra del Señor hace esto. No por nada. El Señor hace esto para que podamos creer en su Hijo, para que podamos confiar en Cristo como quien Él realmente es. Y para que eso produzca salvación y también produzca una profunda adoración que brote de nuestros corazones hacia el Hijo. Que una profunda adoración y una profunda honra que brote de nuestros corazones hacia Cristo. No solo por lo que Él hizo por nosotros, sino también por lo que Él es. Él es Dios. Él es digno de toda nuestra adoración. Él es digno de toda nuestra gloria. Vamos a orar. Habla, oh Dios, y yo escucharé.